Buenos días chicos, ¿cómo estáis? En la clase de hoy vamos a ver ejercicios de continuidad, así que durante los primeros minutos del vídeo vamos a ver cómo se estudia la continuidad en general de una función y lo vamos a ver a través de 6 ejemplos. Una vez que hayamos visto ya cómo se estudia la continuidad en general de una función entera, vamos a particularizar un poco. Así que durante la segunda parte de la clase veremos cómo se estudia la continuidad en un punto en concreto, ¿de acuerdo? Y para finalizar, os dejo aquí un par de ejercicios para que me estudiéis la continuidad en general en el primer caso y en puntos concretos en el segundo ejercicio. Bueno, borramos un poquito y vamos a hacer ya ejercicios de continuidad de manera general. Así que en este primer apartado os recuerdo, como he dicho al principio, que vamos a estudiar la continuidad de las siguientes funciones. Vamos a estudiar la continuidad en todos sus puntos. Empezamos con el primer caso. Fijaros aquí que tenemos esta función. F de x igual a x al cuadrado menos 1 partido por x más 1. Pues el primer paso siempre, cuando vosotros vayáis a estudiar continuidad o cuando vayáis a estudiar cualquier tipo de función, es intentar simplificarlo. Yo he cogido y he factorizado el polinomio de arriba. Tengo aquí una cosa al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, eso es igual a suma por diferencia. Y veo que al factorizar el de arriba, se me repite el factor x más 1 arriba y abajo. Lo tacho y al final mi función me quedaría como x más 1. Esa función inmediatamente vosotros veis que es una recta, así que ya directamente sabríais que es continua. De todas maneras, también lo podéis ver como que es un polinomio. Y en el vídeo anterior vimos que todos los polinomios son continuos, así que en el examen me pondríais que es una función polinómica y como toda función polinómica es continua en todo R. Y ya habríais terminado, ¿vale? Así de sencillo, así de fácil. Y me tenéis que poner todas estas letras, ¿vale? Es importante que lo hagáis. Bueno, nos vamos al segundo caso. En el segundo caso tengo una función f de x igual a 1 partido por x más 2. Esto de aquí es una función racional, es una fracción algebraica, y lo primero que tendría que hacer, como siempre, es simplificarla. Pero como no se puede, pues empiezo a calcular y a ver su dominio. ¿El dominio de esa función de dónde sale? Pues sale de buscar los puntos donde falla. Donde falla no va a ser continua. Así que aquí, esta función va a fallar donde el denominador se haga 0. Pues cojo el denominador, le igualo a 0, me sale que x igual a menos 2, por lo tanto el dominio de esa función serían todos los números reales menos ese menos 2, y digamos que la función pues va a ser continua en todos los números reales menos en el menos 2 también. O sea que veis aquí que lo que hemos calculado en el dominio que es todos los números reales menos el menos 2, también se aplica a la continuidad. En las funciones racionales pasa eso, que el dominio y la continuidad pues tienen normalmente los mismos puntos. Bueno, vamos al tercer caso. El tercer caso es una función exponencial que es muy sencilla, f de x igual a y elevado a x. Si pensáis un poquito en la gráfica, pues inmediatamente sabéis que es continua. Pero en el examen me tendríais que poner que es una función exponencial y como todas las funciones exponenciales, pues es continua en todo R, ¿vale? O sea que aquí es un poco escribir, un poco de literatura. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es una función que es una raíz cuadrada. ¿Qué pasa con las raíces cuadradas? Pues que fallan cuando calculamos la raíz de números negativos. Así que lo primero que haríamos sería hacer su dominio. Para hacerlo, haríamos que lo que tiene dentro sea mayor o igual que 0 y resolvemos esa ecuación pasando el 4 a esta parte, pasándolo de 3. Pasa negativo y me sale que el dominio son los valores de x que son mayores o iguales a menos 4. Así que yo lo pondría eso en forma de intervalo. Mi dominio es desde el menos 4 incluido hasta el más infinito. ¿Y qué pasaría aquí? Pues que aquí tendríais que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo dibujase esa función, fijaros aquí, este es el dibujo, ¿no? La función sería así. Vemos que la función no existe para valores inferiores a menos 4, porque ahí tenemos raíces negativas. Y en el menos 4, pues presenta un cambio muy brusco. ¿Por qué? Porque pasamos de tener función, la función vendría desde el más infinito, llegaría aquí al menos 4, y luego ya del menos 4 para el otro lado no hay función. Así que el límite aquí
el límite a la izquierda no existiría y con eso ya directamente la función no es continua en el menos 4. Por lo tanto, nosotros a lo que nos había salido al principio, lo único que tenemos que hacer es restarle, quitarle menos 4. Por lo tanto, la función sería continua desde menos 4 sin incluirlo por el motivo que os he contado hasta el más infinito. Y ya así lo habríamos terminado. Ya estáis viendo que esto de la continuidad está muy relacionado con el dominio. Así que primero siempre tendréis que calcular el dominio de las funciones. Bueno, vamos al siguiente caso. En el siguiente caso tenemos aquí un logaritmo, f de x igual al logaritmo de x más 1. Pues como eso no se puede simplificar, lo que tendríamos que hacer es pensar un poquito en el dominio de esa función. Ya sabéis que no hay logaritmos de números negativos ni de cero. Así que yo cogería el argumento del logaritmo, lo que hay dentro, y lo haría mayor estricto que cero. Resolvería esa ecuación y me saldría que el dominio de esa función son los valores de x que son mayores estrictos que menos 1. Por lo tanto, lo pondría así en forma de intervalo, el dominio sería desde menos 1 sin incluir hasta más infinito, y digamos que aquí pues la continuidad digamos que coincidiría con los puntos del dominio. F sería continua, pues los puntos que hemos hallado aquí, desde menos 1 hasta más infinito. Y en el menos 1, como no se incluye, pues no tenemos el problema que teníamos aquí antes, ¿vale? Que el 4 sí estaba incluido en el dominio. Así que los logaritmos simplemente me hacéis el dominio y la función f de x va a ser continua en los puntos de su dominio. Veamos ya un caso un poquito más complicado, ¿vale? Aquí os hago una mezcla, en la siguiente función os estoy haciendo una mezcla de raíces arriba y una función algebraica porque tenemos eso abajo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para calcular el dominio de eso? Perdón, la continuidad de eso. Lo primero sería intentar simplificarlo, que no podemos. Como no podemos simplificarlo, pues yo empiezo ya a calcular el dominio, como siempre. Y fijaros aquí que tengo dos cosas. Por un lado, tengo una raíz arriba, voy a señalarla por aquí, y abajo tengo el x menos 2. ¿Por dónde empiezo? Pues a mí me gusta siempre empezar por abajo porque es más fácil. Lo único que voy a hacer va a ser cogerlo de abajo y lo igualo a 0. Eso se hace siempre en las funciones racionales. Resuelvo la ecuación y me sale que el 2 tendría que quitarlo del dominio, ¿vale? Así que lo quitaremos, pero luego. ¿Por qué? Porque ahora tengo que sacar el dominio que me corresponde a la raíz cuadrada que tengo ahí. ¿Qué pasa con esa raíz cuadrada? Pues que, como siempre, lo que hay dentro, el x menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Yo resolvería esa inecuación y me sale que x tiene que ser mayor o igual que 1. Pues esto es el dominio. Si yo cojo ese dominio y lo pinto aquí en la recta real, por un lado yo cogería los valores que van desde menos 1 hasta más infinito, que es lo que corresponde a la raíz, a esto de aquí. Y por otro lado yo de ese dominio tendría que quitar el 2. ¿Por qué? Porque el 2 me hace el denominador 0. Entonces yo cogería aquí y señalaría en ese punto que tengo que quitar el 2. Si veo los puntos que hay en común, arriba y abajo, ¿qué pasa? Pues que todos los puntos son comunes, menos el 2, que arriba está, aquí está el 2, pero abajo no. Así que en la solución, en la búsqueda de los puntos que hay en común, tanto aquí como aquí abajo, la solución sería esta. Así que digamos que yo, en principio, el dominio de esa función sería el intervalo que va desde 1 hasta 2, sin incluirlo, que es lo que me pone por aquí, unión al intervalo que me va desde 2 hasta más infinito. Eso sería el dominio. Pero recordad siempre que los puntos estos que tenemos aquí, frontera, el 1, que está en el dominio, ese punto lo vamos a tener que quitar de la continuidad, porque nos va a pasar lo mismo que antes, que en la raíz, que teníamos aquí el menos 4 y habría que quitarlo porque aquí no hay límite a la izquierda. Pues lo mismo nos pasa aquí con el 1, ¿vale? Así que diríamos nosotros al final que mi función va a ser continua en lo mismo de arriba, pero aquí le ponéis un paréntesis porque quitamos el 1, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito con el siguiente ejemplo, ¿vale? Este ha sido el más complicado, el que viene ahora es más sencillo, ¿vale? Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos de nuevo, pues bueno, una función, como veis aquí, racional. Y
yo tendría que intentar simplificarla como siempre, no puedo, pues me voy a calcular el dominio. ¿Cómo se calcula el dominio? Pues haciendo que lo que hay abajo sea igual a 0. Me sale una ecuación de segundo grado, la resuelvo y veo que tengo dos soluciones, ¿no? Porque la raíz de 1 puede ser más 1 y menos 1. ¿Qué pasaría? Pues que del dominio yo tendría que quitar eso de ahí, como siempre, esos dos valores. El dominio de mi función serían todos los números reales menos esos dos valores. Y aquí la continuidad pues sería lo mismo. En la continuidad sería también, la función sería continua en todos los números reales menos en esos dos, ¿vale? Porque en las funciones racionales siempre me va a coincidir los puntos del dominio y los puntos de la continuidad, porque esas funciones son continuas en todo su dominio. Bueno, pues ya hemos visto el estudio general de la continuidad, ¿vale? El estudio general, pues bueno, digamos que estamos viendo la función en global, en general, pero ahora llega el momento de hacer un estudio de la continuidad en puntos concretos, ¿vale? Fijaros la doble cara de la continuidad. Por un lado la tenemos que estudiar en general y pues muchas veces os piden que estudiéis la continuidad en puntos concretos, así que a eso es lo que vamos ahora. Subrayamos por aquí un poquito, hacemos un zoom, estudio de la continuidad en un punto, en puntos concretos, y fijaros lo que os pido en el ejemplo. Yo os doy esta función, f de x, y esa función f de x es una función racional. Está definida como 5 partido por x menos 5. Pues bien, yo os voy a pedir que estudiéis la continuidad en dos puntos concretos, no en general como antes. Os pido que me estudiéis la continuidad en el x igual a 0 y en el x igual a 5. Y ahora, para hacer esto, lo que tenéis que hacer es aplicar las tres reglas de oro de la continuidad. Os recuerdo que para que una función sea continua en un punto se tienen que cumplir dos cosas. Primero, que exista la imagen en el punto. Segundo, que exista los límites laterales en el punto y sean iguales. Y tercero, que me coincida el valor de la imagen de la función en el punto con el valor del límite en el punto, ¿vale? Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar esas reglas por orden. Así que cuando me piden a mí que me estudie la continuidad de esa función en el x igual a 0, lo único que voy a hacer es aplicar esas tres reglitas. Primera regla, que por eso he puesto un 1 aquí. Primero cojo y hago f de 0. ¿Cuánto es f de 0? Pues sustituyendo aquí la x por el 0, me sale que f de 0 vale menos 1. ¿Me cumple la primera regla de la continuidad de la función? Pues sí, porque el menos 1 es un número real, no me sale infinito y la función tiene imagen así, tiene imagen ahí en el 0. Así que se me cumple la primera condición. Existe la imagen en 0. Se me cumple y tengo que seguir estudiando la continuidad. Si aquí no existiese imagen, me saliese infinito o me saliese la raíz de un número negativo, yo pararía automáticamente y ya diría que la función no es continua en 0 y no tendría que trabajar más. Pero como me está cumpliendo la condición, me veo obligado a irme a la segunda condición que se tiene que cumplir. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en la segunda condición? Pues los límites laterales. Yo cojo y calculo el límite cuando x tiende a 0, tanto por la derecha como por la izquierda. Si hacéis un poquito de cuentas por aquí, que ya vais a ver que es sustituir solo, os dais cuenta que los límites, digamos que los dos existen, los dos me dan menos 1 y además coinciden. ¿Qué pasa cuando los límites laterales me coinciden? Pues que se cumple la segunda condición. Así que al coincidir los límites laterales existe el límite global, ya ni por la derecha ni por la izquierda, sino el límite global, y ese límite global vale menos 1. Así que se me cumpliría también la segunda condición y yo tendría que seguir estudiando la continuidad. Si vosotros en algún momento veis que estos límites laterales no te coinciden, pues ya pararíais ahí y la función no sería continua. Pero nosotros hemos tenido la mala suerte de que se nos cumple esa condición, ¿vale? Además, los límites que os salgan por aquí pues tienen que ser finitos, es decir, no os puede salir infinito en ninguno, ¿vale? Pero bueno, eso la verdad que da un poco igual porque en la tercera condición nos saldría eso. Bueno, una vez que ya hemos visto que se cumplen tanto la primera condición como la segunda condición, que coincidan los límites laterales, tendríamos que ver la tercera condición de la continuidad. La tercera condición de la continuidad
es que la imagen en cero tiene que ser igual al límite en cero, al límite en el punto. Y vemos que pasa. Por lo tanto, la imagen f de 0 coincide con el límite en cero y ya como se cumplen las tres condiciones, que es lo que os pongo por aquí, pues la función ya nosotros podríamos decir que es continua en cero y ya habríamos terminado el estudio. Se nos han cumplido las tres condiciones, que existe la imagen en el punto, que los límites laterales son iguales y que el límite coincide con la imagen en el punto. Pues cumpliéndose esas tres condiciones, ya sé que la función va a ser continua en cero, ¿vale? Y eso siempre se hace así. Cuando nosotros estudiamos la continuidad en un punto, siempre con esas tres condiciones. Bueno, ya que hemos terminado la continuidad en cero, vamos ya para finalizar el vídeo a estudiar la continuidad en 5. Y ya veréis que en 5 vamos a terminar en nada. ¿Por qué? Porque para estudiar la continuidad en 5, vería la primera condición, calcularía f de 5 y me sale que f de 5 es 5 partido por 0. 5 partido por 0 es infinito, no es un número concreto, así que el 5 no tiene imagen, no existe la imagen de 5 y por lo tanto, al no existir la imagen en el punto, yo ya sé que la función no es continua y no tengo que hacer ni el 2 ni el 3. Fijaros qué fácil, ¿eh? En el momento en el que vosotros veis que una de las condiciones, en este caso la primera, no se cumple porque la imagen en el punto me sale infinito o me sale la raíz de un número negativo o el logaritmo de un número negativo, cuando os pase eso, que no existe la imagen en el punto, no os da nada, ya directamente la función no es continua en el punto. Bueno, dicho eso, os dejo ya tranquilos. Me practicáis un poquito con los ejercicios que os he comentado. El primero es continuidad en general y el segundo es continuidad en puntos. Un saludo, chicos, y cuidaros mucho.